La mayoría de la gente es mediocre. ¿A poco vamos a tener un reconocimiento de que otra persona sea más grande que tú? La verdad lastima a un ser humano. Lo va a desgajar, lo va a hacer pedazos, la verdad. No puedo con lo que me tocó vivir, con lo que estoy siendo, no puedo. Hola, ¿cómo están amigos de Los Reyes? Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Víctor y vamos a hablar de un tema bien interesante que a mí me parece que ha sido el problema del fracaso de muchos de nosotros. Vamos a hablar de la humildad. ¿Cómo estás, Rafael? Aquí estamos nuevamente, pues bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Los Reyes, y en este caso vamos a hablar de qué es la humildad. Porque la mayoría de la gente siente dos cosas, o vive dos cosas, el egocentrismo y el orgullo. Entonces cuando se vive así, estamos mal. ¿Existe realmente la humildad en las personas, Rafael? ¿Realmente somos humildes? No se da. Porque resulta que la gente, toda la gente se siente orgullosa de sus logros. Vive para sus éxitos, para tener. La gente, la humanidad pues, tiene grandes edificios, se han ido a la luna, han tenido grandes herramientas, la ciencia, la tecnología. Entonces todo eso lo llena de orgullo al ser humano. Entonces, ¿cuál es realmente la humildad según tu punto de vista, Rafael? Primero vamos a definir qué es la humildad. ¿Cómo se define la humildad? ¿Cómo está escrito en la humildad? La humildad quiere decir reconocer tus grandes debilidades y tus grandes limitaciones. El ser humano tiene grandes debilidades humanas que lo hacen claudicar, que lo hacen fallar, pero también tiene grandes limitaciones, está totalmente limitado para muchas cosas. Algunos seres humanos sí tienen alguna virtud, algún talento y los hace desarrollarse, pero aún así está limitado en muchas cosas. Entonces las grandes debilidades humanas son los que hacen que te veas mal, que trates de ensalzarte o sentirte algo que no eres. Entonces se define que la humildad se define en dos partes. Es reconocer y aceptar que tienes grandes debilidades y grandes limitaciones como ser humano. Entonces, lo que quieres decir es que muchos de nosotros no sabemos nuestras limitancias y realmente lo que hacemos es ensalzar nuestras virtudes y por eso no somos humildes. Sí, porque la mayoría de la gente con lo poquito que hace se ensalza, se va para arriba. Entonces jala mucho el egocentrismo y tú le dices, no, pues estás bien limitado. La mayoría de la gente es mediocre, vive en la medianía, no logra sobresalir verdaderamente. O sea, somos del montón. Entonces nos creemos intelectuales o nos creemos grandes, pero la realidad es que no, estamos totalmente limitados a muchas cosas en la vida. Entonces ahí donde resulta y resalta el egocentrismo, el orgullo del ser humano. Entonces, como la otra vez dijiste, siempre cuando alguien nos pregunta por algo, echamos por delante nuestros éxitos, no nuestros fracasos, ¿no? De ahí radica un poco que no tengamos esta humildad de presumir nuestros fracasos, que además también a veces son presumibles, ¿no? Pues es lo único que tiene el ser humano, lo único que tiene cabida en él es lo posible que puede hacer. Y si tú vas y le dices, no, mano, eres del montón, estás bien limitado, automáticamente se va a defender, va a utilizar mecanismos de protección y va a decir, no, pues ¿cómo crees? Y entonces lo que dices tú, dices, no, pues yo tengo que aventar por delante mis triunfos, lo que he logrado, porque es lo que va a resaltar en él. Hay una falta de humildad ahí, hay una percepción de que no se está dando cuenta que es un ser humano débil y además mediocre, y sobre todo está bien limitado en muchas cosas. Ahora, esta parte de no querer ser alumnos nunca, Rafa, también nos afecta un poco porque siempre pensamos que sabemos más que los demás. Tú entras a un trabajo y dices, ay, mi jefe es un imbécil. O tienes un compañero en alguna actividad, un proyecto, pues es un tonto. O te crees siempre más inteligente que él en muchos aspectos, ¿no? O en algunos aspectos. Todo el mundo vive eso. Todo el mundo entiende nada más eso. Esa percepción de la vida. Por eso no crece ni desarrolla su carácter. Porque tiene una percepción cree que con lo poquito que tiene, con su propia historia, con su propia experiencia, cree que lo tiene todo. Ya habíamos hablado del vaso lleno. Bueno, pues yo ya estoy a tope. Entonces tengo que dar. No que me dé, no aprender, sino dar. Y como estoy a tope, pues empiezo a decirle a la gente cómo
cómo tiene que desarrollar su vida, cómo tiene que vivir, y me paso, entre comillas, me la paso dando los consejos. Le sucede también mucho a los psicólogos o a los coaches, como se sienten completos, pues empiezan a querer dar consejitos y los dan, pero pues de manera bien chafa, bien sencilla, bien mediocre, porque no hay una profundidad. Porque yo no puedo creer que una persona vaya y se vea al espejo y diga, yo me amo, yo me quiero, yo me respeto. Repítelo 1000 veces y con eso ya vas a adquirir autoestima. Cuando tú no sabes de tus debilidades humanas, de lo que te hizo débil, de lo que estás fracturado por dentro, de lo que algo se está deshaciendo por dentro en ti, entonces es mediocre decir párate al espejo y di esas cosas, pero la gente así lo da y así lo quiere entender. Entonces, como sucede eso en ti, pues no sabes que eres débil. Los seres humanos somos enclenques emocionales, débiles emocionales y sobre todo débiles espirituales. ¿A poco vamos a tener un reconocimiento de que otra persona sea más grande que tú? Pues no. Oye, que eso tiene que ver cuando tú reconoces que alguien es más grande. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando alguien acepta ser alumnos porque hay una conveniencia detrás, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, tú aceptas ser alumno pues porque hay una conveniencia de que así tienes que terminar tu carrera. Siempre hay un común motivo por el cual tú aceptas ser alumno, pero regularmente cuando se trata como de aspectos más humanos o más personales, nadie está dispuesto como a ceder de esta parte. Bueno, voy a detenerme a escuchar, que también ese es otro problema, ¿no? Que no aprendemos a escuchar, ¿no? No nos tomamos ni 10 minutos para escuchar al otro, ¿no? Pues ahí es donde comienza la humildad. Reconocer lo que no soy, lo que no entiendo y lo que no veo. Es el camino hacia la humildad. Si yo reconozco que no entiendo muchas cosas, pues en ese sentido voy a tratar de aprender, si es que quiero aprender. Pero tengo que comprender que hay gente más grande, más preparada, con más visión de las cosas. Y también tengo que comprender que hay gente que lleva mejor las cosas, la vida. Y entonces esa parte nadie la quiere entender. Todo el mundo quiere estar aquí cuando está aquí. O sea, hay un déficit de entendimiento y de ignorancia, porque si estás aquí, ¿cómo pretendes estar aquí? Entonces lo que dices tú, bueno, ¿cómo me voy a convertir en un alumno, por ejemplo, en un ahijado, en una persona que desea aprender, si ya lo sé todo, ya lo entiendo todo, ya lo vivo todo? Y el humilde es el camino que tiene que vivir y que tiene que entender, tiene que comprender que no está lleno, solamente que de plano hayas llegado ya muy lejos en entendimiento y comprensión y podrías acuñar la frase que dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero pues ya tendrías que haber llegado muy lejos, tendrías que haber entendido muchas cosas. Por eso la mayoría de los jóvenes son impulsivos, son caóticos, porque creen que entienden la vida cuando no están entendiendo nada. Es la falta de humildad en el ser humano. Ahora, tiene que ver también mucho, mira, yo me he topado mucho con muchos ejemplos de personas que dicen, tú no me puedes enseñar nada porque cuántos logros tienes. La humildad no se mide por cuántos logros tienes, entonces, o la sabiduría no se mide por cuánto tienes, entonces es bien difícil también como detenerte a escuchar a alguien que dices, bueno, pues es que no tienes nada, ¿qué has logrado? O sea, ve dónde vives, cómo estás, cómo te comportas, entonces tú qué me vas a venir a enseñar, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? He oído muchos casos de ese tipo. Está tapado de orgullo. Un ser humano que está tapado de orgullo, así piensa, así siente. O sea, tiene un orgullo muy desmedido de su ser humano, tiene una vanidad muy entera en él mismo. Y como está tapado de orgullo y de vanidad, pues no puede ver al otro. Por más que quieras, no lo va a ver ni lo va a comprender. Lógicamente va a decir, pues tú estás tarado, a ver, dime qué has logrado. Yo no te veo. Bueno, la gente quiere ver cosas materiales. Carros, casas, quiere ver que te vistas bien, que estés bien, que traigas un esposo, unos hijos, una familia. O sea, eso es el logro. Pero está tapado de orgullo. Y cuando estás tapado de orgullo, pues no logras ver nada. No logras ver lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Entonces ese ser humano podemos decir es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque le falta humildad. Entonces no entiende sus grandes limitaciones. Claro, al rato se va a andar quejando, va a andar llorando. Va a decir, bueno, ¿por qué?
O va a fracasar en la vida una y otra vez. Va a decir, ¿pero por qué? Pues porque te falta humildad. No es la roca no se mueve. Entonces, cuando no hay un entendimiento de tu ser, de que no estás en la capacidad de poder entender la vida ni poderla manejar como debe de ser, pues entonces podemos decir, bueno, pues ese ser humano, ¿qué le pasó? Le falta humildad. No quiere entregarse a lo que verdaderamente vale la pena a su ser y comprender que es un ser humano débil, ahí donde encuentra la razón de las grandes debilidades humanas. Voy a rogar, ¿por qué? Porque soy débil. Voy a aprender porque sé que estoy limitado completamente. La mayoría de gente es mediocre. Está vacía, está hueca. Pero a ver, invítalos a que aprendan. Invítalos a decir, oye, no sirve lo que estás haciendo. No. Se va a resistir porque está forrado de un orgullo desmedido. Porque es un defecto de carácter. Oye, hablando ahorita, por ejemplo, también de los fracasos que bien dices, tú tienes que reconocer que fracasaste, o sea, ser humilde, decir me equivoqué, fracasé para poder salir adelante, ¿no? Porque pasa muchas veces que la gente no se da cuenta que sus fracasos son debido a que no fueron humildes, ¿no? Ni con ellos mismos, para empezar, ¿no? Y sí, tenemos la parábola del hijo pródigo. Le dijo a su papá, a ver, échame mi dinero. Yo ya no quiero ser tu esclavo, ya no quiero estarte sirviendo. Ya dame parte de mi herencia, ya me voy. Y sí, pues el papá convino y le dio el dinero, le dio su herencia y se fue. Y se fue a malgastar porque no estaba preparado para la vida. Cuando no estás preparado para la vida, pues te gastas lo que sea, haces lo que sea. Bueno, a fin de cuentas, para un tiempo terminó en unos chiqueros comiendo comida de los puercos. O sea, ya la vida le había dado una paliza. Porque la vida te va a dar una paliza y te va a someter. Quieras o no quieras. Si eres farsante, orgulloso, mentiroso. Si crees que la puedes vivir, te va a dar una paliza la vida, la humillación a palos. Como la carne te va a machacar. Ya cuando estuvo ahí, comiendo de los puercos, tuvo una enorme reflexión. Dijo, bueno, pues yo qué estoy haciendo aquí. Los criados de mi padre comen mejor que yo. ¿Qué había sucedido ahí? Ya había entrado una reflexión, ya estaba humilde, el ego se había desinflado. Entonces pues, dijo, yo voy a ir con mi padre. Ya se regresó y su papá lo vio a lo lejos, y ahí viene mi hijo. Pero ya cómo iba, ya llevaba la psicosis de la gran paliza que le había dado la vida. Solamente así puede ser que entienda la gente. Que le dé una paliza a la vida y diga, no, pues sí, pues tengo que doblegarme. Porque es muy difícil que un ser humano por su propio ser, porque se cree sumamente inteligente, tiene el Dios de la inteligencia y con la inteligencia y el razonamiento cree que la va a librar, pero no, ya llegó con su padre y le dijo, pues ahí viene mi hijo, el hijo pródigo, el que se perdió en el camino. Y la gente se va a perder en el camino, lo que dices tú, carros, casas, motos, cosas, los grandes prodigios del ser humano, ¿a qué te obligan? A inflarte. Ya le prepararon su comida y el otro hijo se ofendió, se resintió con él, porque no había podido entender, bueno, pues yo he estado aquí contigo toda la vida. ¿Y cómo es que al hijo que se fue a gastar la herencia vienes y le pones lo mejor de lo mejor? Sí, pero él ya viene abajo. Lamentablemente y desafortunadamente la vida te va a tener que dar una paliza para que entiendas la humildad. Y a veces eres tan inconsciente, ignorante y tan inocente que no te vas a dar cuenta. A ver, Rafael, hay un dicho que dicen que el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué? ¿Por qué ese dicho? Porque la mayoría de la gente no quiere ser humillada, no quiere ser apaleada, no quiere sentirse menos que los demás. Y entonces les llama la atención, no, pues es que no estás haciendo bien las cosas. Porque en sí, cuando te llama la atención, cuando estás lastimado en tu debilidad y te llama la gente la atención, sientes por dentro una enorme humillación. Hay una cosa famosa y hermosa en Jesús, cuando estaba siendo humillado totalmente, porque le hicieron un juicio injusto, jamás contestó, jamás refutó, jamás dijo nada, jamás se quejó. Y jamás le puso el dedo a la gente, estaba siendo humillado. Y a través del tiempo, cuando estás haciendo lo correcto, fue ensalzado.
¿Por qué? Porque toleras las cosas que vienen de afuera. Eso que viene de afuera regularmente redonda en una gran humillación. ¿A poco tú crees que si me llama la atención lo que dijiste ahorita? Bueno, ¿y tú a qué te dedicas o qué haces? ¿O por qué dices las cosas así? Ponte a trabajar. Pero no entienden que estoy trabajando en otras cosas, que veo otras cosas. Y entonces relativamente sientes humillación. Las cosas más grandes del mundo, las que vienen, las que la gente te va a preparar, o la vida, en el fondo de tu ser vas a sentir una terrible humillación. Pero la gente no quiere humillación. Si te llama la atención, ¿cómo te sientes? Oye, deja de hacer lo que estás haciendo, o no hagas estas cosas. Y cuando te llaman la atención, pues te humillas. Sientes esa parte enorme que va a ser lo que te va a forjar la humildad. El ser humano que se forja hacia adentro, en el interior, humildemente reconocer sus grandes limitaciones, sus grandes debilidades, tarde o temprano se va a forjar. Pero cuando necesitas forjar el carácter, cuando necesitas que te digan o tú veas las cosas que no entiendes, pues no quieres. Entonces por eso el que se humilla será ensalzado y finalmente la historia lo marca. Todos los que se han humillado, han desgastado su tiempo, han convivido con ellos mismos, han entendido sus propios errores, han tratado de solventar sus propios errores y corregirlos, pues han sido ensalzados. Y esa es la virtud del ser humano. ¿Por qué? Porque la humildad es una de las grandes, grandes virtudes que tiene que tener el ser humano. Y entonces es el despojo de uno mismo. Oye, Rafa, ¿y cómo nosotros podemos dar un consejo o una recomendación o decirle a alguien con humildad? Porque siempre también pasa esto de que pues todos queremos ser maestros y todos nos creemos maestros, entonces ahí es donde sale también nuestra soberbia. ¿Cómo uno puede decirle a alguien con humildad algo? ¿O no decirle nada? No, sí, tienes que decirle la verdad. La verdad lastima a un ser humano. Lo va a desgajar, lo va a hacer pedazos, la verdad. La mayoría de la gente, por querer quedar bien, por querer ser bonita, por ser educado, pues no le dice la verdad y se lo lleva con puras mentiras. Pero hay tres cosas que tiene que entender un ser humano para poder llegar a ser humilde. Entre ellas tiene que ser honesto, muy tolerante y tener un amor genuino o real hacia otro ser humano. Tú tienes que ser honesto, desbaratar a la gente con la verdad. Claro, no se la puedes decir a todos porque pues hay que ver quién sí la tolera. Porque las generaciones de cristal o las personas que no toleran la verdad, mejor pues no decirlos. Pero una de las cosas que va a ser la nivelación del orgullo es que le digas la verdad a la gente, ser honesto también contigo mismo. Si yo estoy fracasando, y si estoy fallando, y si las cosas no las estoy haciendo bien, pues lo primero que tengo que hacer es ser bien honesto conmigo mismo. Es una relación con la humildad conmigo mismo. Yo tengo que ser honesto. Yo he visto mucha gente que está fracasando, fracasó, y se justifican. Pasó el viento. No se pudo, la gente, yo no sé, lo quería hacer. Y agarra una serie de justificaciones para no ser honesto cuando fracasas en la vida. O cuando triunfas, o cuando tu vida es ser honesto. Por eso tienes que aprender a decirle la verdad a la gente. Y ser tolerante, ser muy paciente, muy tolerante con la gente que no es humilde. Ya lo habíamos dicho, la gente no escucha, no sabe, oye, pero no sabe escuchar. Y esa es una parte de la humildad. Aprender a escuchar lo que se te está transmitiendo. Por eso habíamos dicho, bueno, ¿yo cómo voy a llegar hacia un poder superior, hacia Dios? Primero tienes que reconocer que hay gente mucho más intelectual, más grande que tú, se va a desenvolver mejor que tú. Y eso es lo que te invita. Y por supuesto un amor genuino hacia los demás. ¿Quién tienes? Oye, también hay que salir un poco de la zona de confort, ¿no? Hay veces que tú no quieres escuchar a alguien porque dices, es que no es mi estilo, es que no es mi forma, es que no me gusta cómo dice las cosas. Creo que sí hay que detenernos un poquito, pues por lo menos a investigar cómo está el asunto, ¿no? El que lo entiende todo, lo va a comprender todo.
O sea, el que entiende las cosas verdaderamente de fondo y de forma lo va a comprender todo. Yo entiendo a mi semejante humildemente que está comiendo en la basura, que no tiene los recursos necesarios, tanto intelectuales, materiales, espirituales y emocionales, para poder salir adelante. Quiere decir que lo voy a comprender. No voy a tirar la misericordia, ni la lástima. Porque a veces acostumbramos a tirar la lástima y la misericordia. Ay, pobre hombre. Ay, mira cómo se la está pasando. Ay, pobre mujer. Ay, pobre niño. No, ese es compadecerte miserablemente. Es ir en contra de ti mismo. Eso no es humildad. Esa es una fantochada del ser humano, una farsa, una mentira. Pero cuando verdaderamente comprendes su sentir, la condición en la que vive, sí estás jalando algo de humildad. La única persona o la única situación que te puede desinflar el ego totalmente es la condición de Dios. O sea, creer ya en algo grande. Pero si no crees que los demás pueden ser mejor que tú, ¿cómo vas a pensar? Por eso nadie se puede acercar a Dios. ¿Cómo vas a creer que existe algo más grande que tú? Pues no se puede. Hay una contradicción ahí. Si yo creo que otro ser humano no es mejor que yo espiritualmente, amablemente, en condiciones de otra forma, ¿cómo voy a creer que existe algo más grande que yo? No se puede. Y voy a jalar aquella idea de que, bueno, Dios, pues es una muletilla. No, pues es cuando tiene problemas y hablas con Dios. Fíjate cómo piensa la gente tan mediocre, tan basura. Y esas son condiciones de un ser humano terriblemente soberbio, que probablemente nunca sepa qué es la humildad. Oye, ¿y qué pasa con la falsa humildad? Que es la que la mayoría usamos, porque me incluyo también en algunos casos. ¿Qué pasa con esta falsa humildad? Que solo es como esta parte de ser humilde cuando nos conviene, ¿no? ¿O de qué se trata la falsa humildad? Pues se hablan de los hombres rectos. O sea, como que quiero ser bueno. Me pongo 10 máscaras. 20 máscaras para quedar bien con la gente. Es bien fácil ver eso, ¿eh? En la gente falsa, enmascarada, la gente que tiene un totén de 1000 máscaras, pues se puede poner la máscara que seas. Yo te quiero sacar algo a ti. Inclusive hasta me puedo portar humilde, me puedo poner de tapetito y te puedo lisonjear. Dices, no, pues qué grandes seres humanos eres. Fíjate que lo que haces es hermoso. Estás bien cómo te conduces en la vida. ¿Qué crees que he encontrado virtudes en ti? Y empiezo a lisonjearte. La lisonja barata. Lo que no sirve para nada. Ni modo que te diga, oye, ven, ¿qué pasó? Te quiero de informar algo. A ver, dime. No sirves para nada, güey. No chingues. A mí cuando me lo informaron me llenaron de un gran impacto. Una persona que me dijo, ven Rafael, le digo, sí, a ver, dime. No, fíjate que me he dado cuenta de algo tuyo en ti. Le digo, a ver, no, la verdad no sirves para nada. Dice, puta madre. Si yo traía un chingo de ideas de que sí servía para muchas cosas y cuando ya me impactó con eso, claro, yo trato de no refutar. No debes de tirar las cosas cuando te las dicen. Porque si las empiezas a tirar no te va a llenar nada, no te vas a llenar de nada. Y ya, pues que hacen una reflexión, esa chinga, ¿cómo no sirvo para nada? Porque intelectualmente pues crees que sirves para muchas cosas, tienes una serie de argumentos, de falacias, de cosas en tu vida que te ayudan y luego de repente que alguien te impacte y te diga no sirves para nada. Ya te vas con la reflexión y efectivamente es real, no servimos para nada como humanos. Como seres humanos, para desprendernos hacia otros seres humanos, hacia lo que es verdadero, no servimos para nada. Hay un gran egoísmo en nosotros. Entonces cuando te dicen así, no, pues te rescatas, ¿cómo me va a servir para nada? Pues si tengo mis carros, tengo mis casas, tengo mi familia. Sí, sí tienes eso, sí, pero eso no te sirve, no llena. No, pero yo me lleno con el amor de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, sí. Pero espiritualmente no te está llenando nada. ¿Y qué pasa con la parte espiritual? Tú puedes decir, pero tengo inteligencia, tengo capacidad, soy una persona espiritual, ¿o no? De ahí se rescata la gente. Toda la gente se ha rescatado por ahí por años y siglos y siglos y siglos. Se va a seguir rescatando por ahí. Pero la humildad, ¿cuándo? Es que también pasa esto de que todos en este mundo
somos humildes, ¿no? Todos creemos que somos humildes e inteligentes, pero nadie dice soy un fracasado y un tonto. Yo nunca he visto a alguien que me diga, oye, Víctor, fíjate que yo soy un fracasado o un tonto, güey. ¿Por qué? Eso también es parte de no saber manejar la humildad, o viene en la parte de la falsa humildad. ¿Qué es humillación? ¿Cómo voy a reconocer mis faltas y más frente a otro ser humano? ¿Cómo voy a reconocer mis errores hacia otro ser humano? ¿Cómo me voy a sentir nada? ¿Vacío? ¿Hacia dónde voy a caminar cuando he aprendido el camino de mis errores y mis fracasos? Yo he conocido miles de personas, a mí no me dicen. Y hasta los invito a que me digan, oye, no tienes una familia, que estás fracasando. Esa es parte de la humildad, que venga y me diga, oye, Rafael, fíjate que no, pues, no puedo, güey. Oye, no pero puedo. los fracasos son presumibles, ¿no? Los fracasos son los que te levantan, los que te hacen ir adelante, ¿Y ¿no? quién te dijo no puedo? ¿Quién te ha dicho ahorita, no, es que no puedo? No puedo con lo que me tocó vivir, con lo que estoy siendo, no puedo, se me está saliendo fuera de control, vivo angustiado, lleno de miedo, de soledad. No estoy contento con lo que me tocó vivir, vivo en una enorme depresión. ¿Quién va a ser capaz de decirte eso? Si fuera así, pues fuera un hombre humilde completamente. Cuando el maestro fue a Getsemaní, iba a beber la copa. Estaba al borde ya de lo que iba a vivir en cuanto a la humillación, se le iban a llevar, etcétera, etcétera. Él le dijo a su papá, no me hagas beber de esta copa, porque viene lo ácido, lo feo en mí. Ya se iba a cumplir la profecía esa. Pero él fue humilde. O sea, ¿quién se está bebiendo una copa de dolor y te lo va a decir? A ver, dime. Yo no creo que nadie. Oye, pero también está el rechazo, porque si tú le dices a una persona, oye, soy un fracasado, yo no voy a convivir con un fracasado. A mí me lo han dicho. Yo no voy a convivir con un fracasado. Tú no eres un fracasado, yo no voy a convivir con un fracasado. Si eres un fracasado, vete para allá. O sea, no te dejan ni siquiera como ser, pues, ¿no? Creo yo. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, esos casos, ¿no? Ajá. Que yo he compartido fracaso y dicen, es que no, yo no voy a compartir con un fracasado, vete para allá. O no eres un fracasado, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, lo quiero presumir, quiero platicar de mis fracasos. Ni eso te permiten. Es que todos son fracasados. Los grandes seres humanos, todos somos mediocres y fracasados. Todos, la mayoría, somos del montón. No servimos para nada, no hemos podido alzar nuestro espíritu, no hemos podido entender a un Dios. Aunque estemos en las iglesias, en las sinagogas, es como la piedrita, te podemos estar empapados por dentro, la rompes, está seca. Porque no nos hemos podido empapar de las cosas que valen la pena. Luego, si te digo la verdad, no, el mediocre eres tú. Una persona que te dice que eres mediocre, pues es porque el otro es mediocre. O una persona que te llama la atención porque el otro está mal. Un ser humano que te comprende, que entiende profundamente y ve las cosas, no te puede decir mediocre, ni siquiera te dice, puede decir para allá, vete para allá. Esa es también parte de la humildad. ¿A poco no el maestro entró con el ese de los impuestos, Mateo? Y que sus chalanes le dijeron, no, oye, fíjate que pues no queremos que estés ahí. Ah, chingue, ¿por qué? Pues porque están con prostitutas, con gente que es mala, con la maldad, o la gente que no está bien. Ah, chinga. ¿Y a quién vengo a sanar? ¿A los buenos? ¿A los que están bien? ¿A los mediocres? ¿A los farsantes? ¿A los mentirosos? ¿A los que no le quieren entrar de lleno al espíritu? ¿A quién vengo a salvar? Pues a los que están enfermos. Pues los seres humanos orgullosos y vacíos, pues están enfermos. Tienen enfermedad espiritual. Pero pues imagínate que se acerquen a la humildad y que digan, no, pues sí, estoy mal. Estoy mal. He vivido mal, he cometido muchos errores, no he vivido como debe de ser, no he entendido la vida. ¿Quién? Como es de la novela esa de Bajo la Rueda, que encontraron un genio y lo llevaron al extremo y mejor decidió suicidarse. Porque los demás no estaban a su altura. También sucede eso en los mediocres, en la falta de vida. A lo mejor yo estoy aquí y unos están aquí, pues imagínate. Sí, es que por ejemplo, si tú vas y compartes un fracaso y el otro no te entiende, te puede llevar a extremos bien graves, ¿no? A la incomprensión, a la humillación, a sentirte peor de lo que te sientes, ¿no? Pues claro.
Porque si un ser humano logró destacar en algo, logró figurar, logró ser algo muy importante porque le echó esfuerzo, lo fue en avance, evolucionó. ¿Cómo lo ven los otros? ¿Cómo lo van a mirar los otros? Llenos de envidia, de soberbia. O sea, cada quien tiene lo que se merece. Cada quien le va a dar la vida lo que se merece. No te puede dar más la vida. ¿De dónde? Pero pues imagínate, si está una esposa con un esposo chafa al revés, pues ¿crees que no me lo merezco? ¿A poco crees que será posible que no te lo merezcas? Y Dios te va a premiar si gustas, si te sabes esperar. Pero no sabes esperar, ¿cómo te va a premiar si no has hecho nada, ni un mínimo esfuerzo? Tú debes ser como la roca que no se mueve, que nada la va a mover. No, todo te empiezan a decir, oye, tienes que creer en Dios. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo me levanto todas las mañanas, el que se esfuerza soy yo. Cuánta soberbia y cuánto orgullo hay ahí. Sabemos que la humildad ahí está, ¿no? Existe. Pero ¿cómo medianamente la alcanzamos? Si es que logramos alcanzar la humildad. Tiene que haber una aceptación, ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Y a mí viene y me dicen, oye Rafa, no sirves para nada, güey, lo que has hecho no sirve, güey. O sea, has hecho trabajo, resultados, ahí se ven, los hechos son desastrosos. Y si yo me pongo al pedo y me quiero defender, pues ¿dónde está la humildad en mí? Y si reconozco abiertamente que algo no está bien, pues no manches, yo vi la película de Forrest Gump, de un ser humano que según estaba muy tocado, que era el ser humano más humilde que he visto yo. No le importaba nada. Simplemente hacía las cosas porque las tenía que hacer. No tenía ninguna pretensión, ni ningún razonamiento falaz, ni decir voy a alcanzar el éxito, esto me va a llevar a ser millonario. No tenía nada de eso en su ser. Estaba chiflado según en la película, pero no, él tenía que ir sobre un objetivo. El objetivo en la vida es ser feliz, estar a gusto, tener un bienestar. Pero el orgullo, ¿cómo es? Luego si te dicen, oye, fíjate que tienes errores, estás mal, güey, ya deja de estar refutando a la gente, deja de estar tirando la medicina. Y la gente te está llamando la atención, es por tu bien. No lo hacen así los chavos, les dices, te mandan a volar, güey. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a desarrollarte? No se puede así. Entonces, todo lo que hay en la vida, todos los grandes fracasos en la vida, los más enormes fracasos, es porque no fuiste humilde. No supiste reconocer que estás limitado, que eres mediocre. Y el ser humano que reconoce y acepta eso, está a un grado de ser genuino y poder alcanzar algo de humildad. Entonces, es una posibilidad. La llave de estar bien es ser humilde, según lo que tú dices. Totalmente. El ser humilde es el que sea un ser humano humilde va a encontrar lo que le llaman es puro de corazón. Un ser humano que es humilde sabe exactamente cómo llevar la vida. Y uno de los grandes seres humanos humildes pues, son los que han pisado la tierra, ¿eh? Le han bajado al orgullo, a la soberbia, al egocentrismo, se han dado cuenta, por supuestísimo, que tienen defectos, porque los defectos son los que no te hacen ser humilde. Eres orgulloso, vanidoso, soberbio, lujurioso, perezoso. Entonces cuando tú tienes que atacar un defecto, el que sea, lo tienes que atacar por delante con la humildad que se necesita. Si no lo atacas así como, no se va a poder. Si yo digo, bueno, yo soy muy envidioso. A ver, ¿por qué envidias a los demás? Ya lo sabemos, los envidio porque pues esos logros que tiene la persona pues, son más grandes que los que tengo yo. O es mejor ese ser humano que yo y ahí estoy siendo totalmente envidioso. Entonces hay que atacar ese defecto. Y si eres humilde y dices, bueno, yo tengo menos cosas, estoy más limitado. No estoy tan preparado como esa persona. Y ahí sí empieza un grado de humildad en el ser humano. Oye, pero entonces se tienen que atacar otros problemas que están al principio para llegar a la humildad, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, ¿no? Ajá. O sea, no puedes llegar a la humildad, levantarte mañana y decir, ya soy humilde. Tienes que atacar primero otros problemas, ¿no?
si eres orgulloso, si eres celoso, si eres posesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todo eso, eso es a lo que te va a llevar a ser humilde alguna vez. Es como una moneda. En una moneda, de un lado dice soy el poder y de otro lado dice soy la humildad. Es la misma cara. Entonces si tú dices yo soy el poder, yo puedo, yo lo voy a lograr, ya estás descartando totalmente una idea de Dios y estás descartando totalmente la humildad, lo que verdaderamente se puede alcanzar. Y si no entiendes eso y no lo observas en ti, toda la vida vas a fracasar. Y toda la vida te vas a volver en lo mismo y te vas a tirar en lo mismo y vas a estar siempre en lo mismo. Y cuando tengas fracasos los vas a intentar de rescatar, a como dé lugar. No va a haber poder humano que diga, oye, fracasar. No, ¿de dónde? Oye, es como dice un dicho que cuando dicen que si alguien viene y te dice, yo soy bien cabrón, ese es el primer pendejo, ¿no? Total. Una persona humilde jamás te va a decir que es chingón, ¿no? Nunca la vas a ver. Es invisible. Jamás la vas a poder entender, jamás la vas a poder ver. Siempre te va a dejar pasar, siempre te va a dejar ser, siempre te va a entender y te va a comprender. Jamás lo puedes ver. Esa persona jamás va a querer ir por delante de ti, ni va a querer destacar por ti, ni va a querer competir, ni va a querer ser mejor que tú. No lo vas a ver. Siempre te va a echar por delante, siempre va a creer y va a entender que hay seres humanos más grandes y te va a echar por delante. Pero no lo vas a poder ver ni entender porque ha desinflado totalmente el ego. El orgullo lo ha tirado completamente. Y entonces ya nada más va a tener una comunión él y Dios. Nada más es una comunión. Una persona humilde, lo que estoy entendiendo, ya no tiene nada que decir ni que presumir. ¿No? Ahí San Francisco de Asís vivía en todo la carne y la carne y la carne, la carne lo doblegó, lo desbarató, lo hizo pedazos. Entonces fue y se entregó a Dios, humildemente se hincó y le dijo a Dios, yo no puedo con lo que vivo, no sé cómo tirarlo, no sé cómo sacarlo de mí. Hay como 500 demonios dentro de mí, yo no los puedo sacar. Y entonces la labor la hizo Dios, lo llenó de luz y se volvió un hombre humilde. Ahora vivía para los demás, no para él, sino para los demás, el servicio. Pero tú nada más te quieres servir a ti, todo el tiempo te quieres servir a ti. O sea, supuestamente sirves a tu pareja, a tus hijos, pero no es cierto, eres egoísta, no eres humilde, por lo que habíamos compartido. Entonces cuando tú te derrotas completamente, vas adquiriendo algo de humildad. Sí, ya no tienes nada que competir, ni que presumir, ni que mostrar, ni que enseñar, ni nada. Dime un ser humano humilde, ¿qué tiene que perder? ¿Qué va a perder? Ya cuando no tienes nada que perder, a ver, ¿por qué vas a pelear? ¿O por qué vas a luchar? Es cuando alcanzas la humildad en su totalidad. Pues ya no tengo que luchar por mi vanidad, por mi orgullo, por mi soberbia, por estar queriendo competir por la gente, por querer ser mejor que alguien. Ya estás totalmente instalado en la humildad. ¿Conoces a alguien? Yo no lo conozco. Y es que también tiene que haber un entendimiento de muchas cosas, tanto tuyas como del otro, para llegar a ser una persona humilde, ¿no? Te tienes que entender tú. Yo, Rafael, estoy completamente convencido de que soy un ser humano terriblemente débil para muchas cosas, principalmente para la carne, para la humillación, para el insulto, para ver que la gente fracasa, para competir. Ahí tengo grandes debilidades, mi gran envidia, mi gran egocentrismo, mi soberbia. Ahí estoy comprendiendo mi enorme debilidad como ser humano. Ahora estoy totalmente limitado. Yo quisiera ser un iluminado, un gran ser humano pensante que le carbura, que entiende la vida para poder llegar a donde quiero llegar. Pero pues estoy limitado hasta para hacer dinero. Tengo grandes limitaciones como ser humano. Entonces, si eso lo puedo medio ver y entender, bueno, pues voy en un camino. Pero si no lo puedo ver, o sea, si una persona hizo una cosa y fracasó y vas y le dices, oye, fíjate que no eres atractivo para la gente, no enamoras a la gente,
no tienes la posibilidad de enamorar a la gente. No te va a creer, ve. Entonces, para alcanzar la humildad, sí tenemos que atacar primero problemas primarios, ¿no? No pensar que ya mañana nos vamos a levantar y decimos, ya soy una persona humilde, o voy a intentar ser una persona humilde. Primero tienes que darte cuenta de los problemas primarios, ¿no? Para poder llegar a cierta humildad, ¿no? Y son los caminos hacia Dios. Es como decía yo no te puedo creer, ve, ¿no? Santo Tomás así lo decía. Es que yo no te puedo creer, hasta no ver, no creer. Y es la incredulidad del ser humano. Ahí donde llega la soberbia en el ser humano. Es que no te creo, Ah, chinga, ¿cómo no me crees? Pues no te creo, pues yo necesito que me creas, Entonces le tocó ahí la herida para comprobar que era el bueno, el Cristo. Tampoco cuando le preguntó a los apóstoles, ¿ustedes quién creen que soy? No, pues yo creo que eres un orador. Y luego dijo, no sé, creo que el Mesías. Y el Pedro le dijo, no, tú eres el Cristo vivo, el que vino a dar la buena nueva. Dije, bueno, pues aquí esta es una piedra humilde. Así como David le aventó una piedra a Goliat, ahí va la piedra, se llama humildad. Iba en la piedra y ahí va la humildad y dio en el blanco. Pero esa es la humildad del ser humano. ¿Cuándo vas a acabar por reconocer que no sirves para nada? A ver, que no funciona tu vida, que no está siendo buena, que no te casaste con la mujer que quieres, que eres abandonada, que tienes hijos malos. O sea, ¿cuándo vas a acabar por comprender que no es lo que tú pensabas? Y es ahí donde se hacen pedazos la gente. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es donde estás totalmente engañado. Y entonces, ¿cuándo vas a alcanzar algo de humildad? Y dices, bueno, pues sí, creo que sí estoy mal. ¿No has visto los esos que venden humo? ¿Tú crees que yo voy a le decir a un vendehumo, oye, fíjate que ya deja de estar confundiendo a la gente, por favor? O sea, estás engañando a la gente que va a hacer miles de pesos de dinero, que se van a volver millonarios, cuando están bien limitados. Intelectualmente hay gente muy limitada. Y espiritualmente no se diga. Y emocionalmente, pues cualquier ser humano se enoja bien rápido. Se enoja, se molesta, porque tiene grandes limitaciones. Entonces, ¿cómo va a salir adelante? A ver. Oye, también otra parte de trabajar un poquito o intentar trabajar un poco la humildad es dejar de decirle a la gente lo que tiene que hacer primero, ¿no? Déjate de decirte a ti mismo qué es lo que tú tienes que hacer. Deja de estarte molestando contigo mismo, de exigirte cosas que no vas a cumplir. Deja de estarte lastimando, deja de estarte exigiendo la perfección. No eres perfecto, no somos perfectos, no vamos a llegar a ningún lado con ese pensamiento barato. Es un pensamiento mediocre y barato. Estarle diciendo a la gente lo que tenga que hacer cuando tú no te has dicho. Yo he visto mucha gente, bueno, vi uno que puso ahí una situación y le empezó a decir a la gente como coacharlo y no. Y él no se exige, pues él qué, no es humilde. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente cuando tú no has alcanzado ni siquiera un grado de paciencia, de humildad, de tolerancia, de un amor genuino a la gente? ¿Cómo? Pero es que entra la falsa humildad, ¿no? Yo me acerco a la gente, ¿no? Para hablar con ellos, ¿no? Yo que soy un iluminado me acerco a la gente, ¿no? Y entonces dicen que es humilde porque se acerca a la gente, ¿no? Se llama ser misericordioso, bondadoso. Se llama dar dádivas, se llama tenerle lástima a la gente. No sirve eso. O sea, si yo voy y le doy un peso a un limonero, pues es para ayudarlo, según, entre comillas, ¿no? Porque soy humilde, porque le estoy compartiendo. No es cierto. Es una farsa, es una máscara. Es para sentirte bien tú, ¿no? Pues para estar bien tú. Es que le dices, es que fíjate que yo voy y ayudo a la gente, ¿no? O los que dan dinero, no sé cómo se les dice. Para ayudar a la gente, está bien. Como ayuda está bien, pero no es para que te sientas bien. Tienes que sentirte bien por ti mismo. Pero hay gente que lo hace para tener según una humildad. Es que les invito a comer. A los mugrosos, a los que no tienen, a los que están desfallecidos, a los que tienen menos oportunidad que nosotros, etcétera, etcétera. Pues ya he oído eso. No eres humilde, hijo. No eres humilde.
pero ellos piensan que sí, que están engañando. No, pues es su dosis de humildad, ¿no? Tienen que tener su dosis de sentirse ellos humildes por un ratito, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un boxeador que es exitoso y tiene sus fundaciones y da, pues porque tiene que tener su dosis de humildad, de sentirse el bien consigo mismo, decir, ya di lo que yo tengo que dar, lo que me toca a mí, porque ese es un dicho que tienen, yo voy a dar lo que me toca a mí. Pero en realidad no estás siendo humilde, estás haciendo porque quieres evadir impuestos, porque quieres sentirte contigo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es la máscara. Decía el Nietzsche, es el mal de todos los males, la gran misericordia, porque estás engañado, o sea, no te estás conociendo. Eso no quiere decir que no den, pues da, yo puedo dar, puedo brindarle ayuda a alguien, eso es natural en el ser humano, brindar ayuda, dar, pero eso no es ser humilde. O la gente que anda por diosera, que anda tampoco, ya lo hemos dicho. Pues esa gente que dice, ay, pues que es bien humilde ese, pues no, es una confusión. Hay que el humilde tiene que atravesar una y otra vez por la resistencia de entender que tiene grandes limitaciones, grandes debilidades. Oye, pero por ejemplo, si este boxeador aceptara que él no es humilde y que no va a dar, ¿no sería más humilde eso? No va a aceptar. Pero si llegara a hacerlo, vamos a poner un ejemplo. Yo no veo. Bueno, vamos a poner que lo acepte. Deja de dar o ya da de otra manera, con otra razón. Y ya entonces sí, no lo vas a poder ver. Jamás lo vas a ver. Un ser humano que brinde esa ayuda como de la mano izquierda, que no lo sepa la derecha, o la derecha que no lo sepa la izquierda, no lo puedes ver. A un ser humano, lo repito nuevamente, que es humilde, no lo ves. Ni siquiera ves lo que está haciendo. Claro, sus obras son los que van a hablar. Inclusive al maestro le preguntaron, oye, ¿por qué te tengo que seguir? ¿Porque eres un orador? ¿Porque dices buenas palabras? ¿O porque aquí te la pasas diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, tus parábolas, lo que sea? Dice, no mames, yo me baso al árbol, lo vas a conocer por sus frutos. O sea, un árbol que da frutos podridos, o que da malos frutos, pues lo vas a conocer. Yo no puedo decir, es que yo soy humilde. ¿De dónde voy a ser humilde? Sería una falacia. Te estoy explicando qué es la humildad, pero de esas cosas, de aquí llegar hasta allá. El único que sí fue un poco humilde fue Sócrates. Ahí hay un rasgo total de humildad. Digo, yo solo sé que no sé nada. Y entre más aprendo, más tengo necesidad de saber y me estoy perdiendo más. Ahí había un reconocimiento más o menos de lo que es la humildad. Pero de los demás, ¿quién? Entonces ya para cerrar, Rafa, llegar a la humildad es un camino largo y pesado, ¿no? Es un camino de reconocimiento lo que eres tú. Un camino de reconocimiento de la mediocracia humana, de que no hemos evolucionado nada, de que a mí me falta mucho por evolucionar. O sea, cuando tú aprendes a reconocer y aceptar lo que no eres, vas a empezar el camino de la humildad. Lo que no eres, porque la mayoría de la gente acepta lo que es y se puede ver lo que es. Pero si tú aceptas y reconoces de fondo y de forma lo que no eres, va a empezar un camino hacia la humildad. Sí, echar tus fracasos por delante en lugar de tus triunfos, ¿no? Lo que sea, ve. O sea, si alguien, como dices tú, fracasó, pues tienes que decirlo. O igual si estás triunfando, pero tienes que reconocer lo que no eres. O ni decirlo, ¿no? Todos los programas, todas las formas de vida, todas las grandes logros en la vida reconocieron lo que no son. Yo soy lo que soy, decía Jesús, porque él sabía lo que era, estaba iluminado, tenía su luz. Pero si tú reconoces lo que no eres, yo no soy un gran ser humano y tengo que trabajar para lograr ser algo más o menos, pues estoy reconociendo lo que no soy. Claro, si todo el mundo reconoce yo soy, decía, ¿a poco eres como Dios, güey? ¿De dónde? Por eso decía, yo soy el que soy. Pero principalmente todo, bueno, los programas se pueden, ¿qué no eres? Y Rafael yo no soy muchas cosas.
Yo quisiera tener una superinteligencia, un super espíritu, una situación donde yo lo de afuera, lo que existe afuera ya no me afectara lo que soy adentro. Estaría diciendo mentiras. Pero principalmente ese es el camino hacia la humildad. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Rafa. Yo les doy las gracias, esperemos que trabajemos nuevamente en lo que estamos trabajando, que es el programa de los Reyes. Sí, cualquier sugerencia, comentario, déjenlo acá abajo y mándenos ahí también sus propuestas de algunos temas que quieren que tratemos. Ahí está pendiente el que nos sugirieron, pero ya pronto lo vamos a hacer. Teníamos unos ahí formados, pero pronto vamos a hacerlo. Entonces síganos comentando ahí sus sugerencias para que bueno sigamos mejorando en lo que esté en nuestras manos, ¿no, Rafa? Sí, yo les doy las gracias y que estén muy bien. Pues hasta la próxima. Acuérdense también seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, como Los Reyes Programa, y compartir también para que bueno le llegue un poco esta información a la gente y podamos ayudarlos un poquito. Yo soy Víctor y nos vemos en la próxima.